En esta segunda parte vamos a revisar la liturgia de la palabra, que junto con la liturgia eucarística son, digámosle así, las dos partes fundamentales de la misa, ¿no? Entonces, la liturgia de la palabra, lo primero que debemos entender es que más allá de una especie de escuchar lecturas, meditar lecturas, es realmente un diálogo. Esa es la dinámica en la cual va a transcurrir la liturgia de la palabra. Dios que toma la iniciativa, le habla a su pueblo y el pueblo que responde. De hecho, esta liturgia de la palabra va a hundir sus raíces en la liturgia sinagogal, ¿no? En la sinagoga, pero también en todo cuanto vemos en el Antiguo Testamento. Vayamos a ese pasaje en el cual Moisés, en el contexto de la gran teofanía que conocemos, recibe la ley de parte de Dios nuestro Padre, comunica al pueblo la ley y el pueblo contesta, responde que obedecerá y cumplirá lo que ha escuchado de parte de Dios. Y ese pacto que han hecho, esa iniciativa de Dios y esa respuesta del pueblo, que sería un pacto, la sellan luego con el sacrificio. Eso es lo que vemos en ese pasaje. Y eso es la Eucaristía, ¿no? Ese diálogo, eso que recibimos de Dios, la respuesta que damos, lo sellamos luego en la liturgia eucarística. De hecho, la vida misma de Cristo es justamente eso. Cristo que predica, que comunica la buena nueva y que pasa de este mundo al Padre, se sacrifica. Cristo que predica, Cristo se sacrifica. Esa es la dinámica entonces que vamos a encontrar. De hecho, Huckman, un gran historiador de la liturgia, al revisar toda esta dinámica y las leyes que se encuentran dentro de esta dinámica de la liturgia de la palabra, justamente encuentra ese diálogo, una lectura que generalmente es respondida por la asamblea con el salmo y el evangelio, la oración universal. Digamos que esa es la lógica que va a tener la liturgia de la palabra. En tal sentido, vamos a mirar un punto central que es el lugar o el espacio en el cual discurre este momento de la liturgia de la palabra. Me refiero puntualmente al ambón. No es un objeto, ¿no? Es un lugar, es un espacio en el presbiterio, el ambón. Ambón, de hecho, viene del griego anabaien, que quiere decir subir, levantar. Aquí hay ejemplos claros, simbólicos, por supuesto, pero tomados de las escrituras, como por ejemplo esto que he contado de Moisés que sube al monte a recibir la ley que luego proclama. Vemos, por ejemplo, también en Nehemías, en el capítulo 8, vemos a Esdras, el sacerdote, que sube al estrado ante los ojos del pueblo, abre el libro, proclama la ley y luego explica la ley, dice el texto, para que todos comprendieran su sentido. Lo hace desde lo alto. Entonces el ambón va a tener o debe ser un sitio que en el presbiterio está en alto, a efecto que desde allí se proclame. En el siglo IV se construye la Basílica del Santo Sepulcro. No había ambón. ¿Sabes cuál era el lugar desde el cual se proclamaba? Era el propio sepulcro. Desde allí se anunciaba la resurrección de Cristo, desde el propio sepulcro. Esta es la razón por la cual el ambón también adquiere una significación como el sepulcro vacío del Señor, desde el cual se anuncia o se proclama la buena nueva de la resurrección. Vemos, por ejemplo, desde antaño como simbolismos en el ambón mostrando la muerte y resurrección, ambones que venían con ese gráfico de Jonás tragado por el pez y luego expulsado, ¿no? Como Cristo en el seno de la tierra, en el cual está y al tercer día resucita. Vemos en muchos ambones también el signo del águila, sobre el cual se pondría el libro. ¿Por qué el águila? Porque es signo de Juan, ¿no? Y recordemos que Juan, como narra el Evangelio, va corriendo, corre más veloz que Pedro, y llega y es quien ve los lienzos, aunque Pedro es quien entra. Pero también eso llevó a que como signo del sepulcro vacío y que desde ahí se anuncia esta buena noticia de la resurrección, el ambón es un espacio en ese sentido. Desde el ambón se van a proclamar las lecturas, o sea, es un lugar reservado para la palabra de Dios, se van a proclamar las lecturas, pero
Aparte de las lecturas, hay unas pequeñas excepciones. Una de ellas es que se pueden hacer desde el ambón las preces o las intenciones de la oración universal. Las intenciones. El sacerdote va a dirigir la oración universal desde la sede. Entonces, el diácono, si lo hay, quien es el que tiene a su cargo por excelencia la oración universal, las preces, lo hará desde el ambón. Si no hay diácono, entonces un laico hace las intenciones de la oración universal desde el ambón, lo puede hacer. Es una excepción, fíjate que no es palabra de Dios propiamente y se puede hacer desde el ambón. También el pregón pascual va a tener espacio desde el ambón, se puede hacer desde el ambón el pregón pascual. Y finalmente la homilía. Ojo, el lugar conveniente para la homilía es la sede del sacerdote, pero no se excluye que se pueda también hacer la homilía desde el ambón. No está, digamos, prohibido, por el contrario, se permite que si no se hace en la sede, se puede utilizar el ambón, pero el lugar, digamos, preponderante para la homilía es la sede, sea que lo haga de pie o sentado. Pero tú te fijas que a veces eso no ocurre. La mayoría de sacerdotes, si tú ves, hacen la homilía desde el ambón, desde el ambón. No está mal, pero no es el lugar conveniente. Eso para señalar este aspecto en cuanto al ambón. Fíjate que la Instrucción General del Misal Romano dice que cuando se da inicio a la liturgia de la palabra, la mirada de los fieles debe volcarse espontáneamente hacia el ambón. Por tanto, debe ser un lugar digno, un lugar, digamos, con belleza, que puede adornarse con el color litúrgico, como una especie de sobremantel, ¿no? Que del color litúrgico, el ambón, dotarse, por supuesto, para ser escuchado de un micrófono que pueda escucharse. Antes, y aquí queremos hacer un poquito de historia, en algún momento esto del ambón desaparece y se empiezan a hacer las lecturas al lado y lado del altar. No sé si has escuchado, Hugo, lo de el lado de la epístola y el lado del evangelio. Entonces, desde el lado derecho... Eso lo veo muy claro en la misa en latín. O sea, el sacerdote arranca en un lado y cuando tú ves se mueve al otro y, digamos, ahí no sé cuál es el sentido, pero sí lo veo clarísimo en la liturgia. Sí, correcto. El sentido era justamente eso, darle el lugar de preponderancia al evangelio, y por eso se ponía desde el lado derecho del altar y la epístola se hacía desde el lado izquierdo. Y luego, digamos, cuando no teníamos amplificaciones, micrófonos, demás, el sacerdote subía a lo que se conoce como el púlpito, ¿no? Que tiene una forma de escalera de caracol, subía al púlpito para hacerse ver y oír de todos en cuanto a la homilía. ¿Okay? Era, digamos, pero esto ha sido sustituido para que haya en lo posible un solo ambón desde el cual se haga toda la, digamos, la liturgia de la palabra tenga su sede allí en el ambón. No se excluye que pueda haber dos haciendo esta referencia, que las lecturas primera y salmo y segunda sean en la parte izquierda y haya un ambón para resaltar el evangelio en particular. Eso es factible. De hecho, la Basílica de San Pedro en el Vaticano tiene este esquema dual, ¿no? Pero digamos que la sugerencia es, en lo posible, mantener un solo ambón como un solo altar. Ahora, vamos a las lecturas. Vamos a iniciar con la primera lectura. Y aquí sí vale que uno pueda entender cómo la Iglesia escoge las lecturas de la misa. Existe lo que se conoce como la ordenación de las lecturas de la misa, ¿no? Entonces, la Iglesia ha seleccionado detalladamente, con rigor, las lecturas que se hacen en la celebración eucarística. Voy a dar, digámosle así, tres claves, ¿no? Tres criterios de selección, llamémosle así, tres criterios de selección de las lecturas de la misa. Un primer criterio de selección va a estar dado en cuanto a que por una antiquísima tradición hay libros que van a estar ligados a determinados tiempos, hablo del calendario litúrgico, tiempos fuertes. Pensemos, por ejemplo, en Pascua. En Pascua. En Pascua nosotros vamos a estar escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles. La razón es lógica, ¿no? Estamos hablando de la resurrección de Cristo, la iglesia naciente, y por tanto estamos leyendo asiduamente Hechos de los Apóstoles. En Pascua tú no vas a escuchar una lectura del Antiguo Testamento. Mírate que en la antigüedad se entendía que algún
personaje que se decía de fe, que estuviese haciendo penitencia pública en época de Pascua o en tiempo de Pascua, era considerado ajeno a la fe cristiana. O sea, han estado durante todo el tiempo de Cuaresma haciendo penitencia, abstinencia. No se concibe que una persona esté públicamente haciendo abstinencia y penitencia en Pascua, ¿no? El esposo está con nosotros en la Pascua. El esposo está con nosotros, lo celebramos. De hecho, si tú te fijas, los domingos en la misma Cuaresma están excluidos las abstinencias, el ayuno, es día de fiesta. Entonces, cuando tú cuentas los 40 días de Cuaresma, tú tienes que excluir los domingos para que te den verdaderamente del miércoles de ceniza hasta el triduo pascual, te den los 40 días, has debido excluir los 5 domingos de la Cuaresma, porque los domingos no son días de ayuno, los domingos son días de fiesta, estamos celebrando la resurrección del Señor. Entonces, en Pascua, como estamos con ese gozo, hay una plegaria, o generalmente en el prefacio de la Pascua te va a decir: con esta abundante efusión de gozo pascual. Esa palabra se va a repetir mucho en la Pascua, la abundante efusión de gozo pascual. Entonces, estando en ese gozo, en esa fiesta pascual, no se justifica la penitencia. Lo mismo va a pasar con el Antiguo Testamento. No leemos en Pascua lecturas del Antiguo Testamento. Sería, o se entendería que resultaría como un poco incoherente en ese contexto de la novedad y en ese contexto de la iglesia naciente, leer Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. De hecho, fíjate que pueden existir memorias obligatorias que vas a celebrar en Pascua y resulta que esa memoria o una fiesta, hay lecturas propias o lecturas comunes, como por ejemplo, si vas a celebrar la memoria de un santo, tú tendrías que mirar la calidad, si era un santo mártir, si era un santo pastor, papa, si era una virgen, ¿ya? Entonces, esas tienen lecturas propias, más bien comunes, pero esas lecturas te sugieren textos del Antiguo Testamento y le dice claramente al sacerdote que no escoja, si está en Pascua, las del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, estoy contando simplemente que hay libros que van ligados al tiempo. Pascua, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Así te vas a encontrar, por ejemplo, en Cuaresma, sobre todo al final de esta, te vas a encontrar que la liturgia nos quiere poner ese diálogo y esa tensión que se viene dando entre Jesús y los judíos, que va a terminar desembocando en su condena a muerte. Entonces, ahí vamos a seleccionar el Evangelio de San Juan, donde nos va a estar narrando esa tensión que va increciendo, ¿no? Esa tensión que va creciendo. Esos son, digamos, esos libros con esa finalidad. Así también vas a encontrarte en Adviento, sobre todo en la primera parte, te vas a encontrar el libro del profeta Isaías, te lo vas a encontrar en la primera parte del Adviento. Cuando estamos en el tiempo ordinario, sobre todo la parte final, que ya vas a encontrarte lecturas, digamos, desde el punto de vista escatológico, final de los tiempos, vas a encontrar el libro de Daniel, el libro del Apocalipsis, la parte final de Mateo, ¿verdad? De Mateo 25, por allí vas a encontrarte esas partes porque va atendiendo todo hacia esta parte del final de los tiempos, ¿no? Estamos al final del año litúrgico. Entonces, con esto lo que quiero decirte simplemente es que la iglesia ha seleccionado determinados libros, generalmente se habían venido asociando a determinados tiempos, y es la razón por la cual esa lógica sigue en este primer criterio. Un segundo criterio va a ser una especie de relación estrecha o armónica entre la primera lectura y el Evangelio. La iglesia habla de algo que ella llama bidireccional, o sea, te va a poner que la primera lectura es una especie de anticipo de lo que se viene en la lectura del Evangelio. O también el Evangelio es una luz que con toda claridad va a precisar lo que dice el Antiguo Testamento. Esto es tomado un poco de lo que dice San Agustín, ¿no? San Agustín habla de que en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento se hace patente, se hace claro el Antiguo Testamento. Entonces, eso que hablamos, que a ti te gusta mucho, te lo escuché una vez, de la tipología, ahí la iglesia va a insistir mucho en eso.
Fíjate que en eso de la tipología, no sé si tengas la disponibilidad, yo te había pasado exacto, para simplemente mirar lo que quiero señalar, que lo vamos a ver allí. Entonces, fíjate que aquí hemos tomado un solo ejemplo, nos vamos a un solo domingo. Recuerden que en el año tenemos, en el tiempo ordinario, esto que he dicho de la tipología es más que todo en el tiempo ordinario. En el tiempo ordinario hay 34 domingos. Y aquí hemos tomado al azar un domingo, el domingo 28. ¿Ok? El domingo 28. Entonces, ese domingo 28... Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo identifico yo que estamos en tiempo ordinario o no? O sea, ¿cuáles son los ciclos aparte del tiempo ordinario para tener en cuenta? Ok. El año litúrgico empieza con el tiempo de Adviento. Después de Adviento va a venir Navidad. Después de Navidad, tiempo ordinario, su primera parte. ¿Okay? Primera parte del tiempo ordinario, y lo va a interrumpir o a suspender el miércoles de ceniza. ¿Okay? Entonces puede haber quedado en la semana 12 del tiempo ordinario. Llegó el miércoles de ceniza y arrancamos el tiempo de Cuaresma. Luego el tiempo de Cuaresma va a venir la Pascua, clausuramos Pascua con Pentecostés y vuelve el tiempo ordinario a retomarse donde lo había suspendido el tiempo de Cuaresma, ¿no? El miércoles de ceniza, hasta que finaliza la semana 34. Si quedó en la semana 12, entonces continúa 13, 14 hasta la 34, que es más o menos para noviembre, para volver a empezar Adviento. Entonces eso es, digamos, el ciclo litúrgico. ¿Cómo identificas? Generalmente lo puedes hacer por el color. El color verde es el del tiempo ordinario. ¿Ok? Entonces está el sacerdote con su casulla verde, la estola verde, encuentras el ambón decorado con un mantel verde. Entonces eso te permite a ti decir, estamos en tiempo ordinario. Entonces vamos entonces al domingo 28, Fabián. Vale, entonces en ese domingo 28, si tú te fijas, ahí tenemos un pantallazo del leccionario. Vas a encontrar que ahí están las rúbricas que están en rojo y hay un título, se llama así, ¿no? El título, y a eso hay que ponerle cuidado porque la iglesia lo ha seleccionado con mucho cuidado, precisamente. Y ese te va a mostrar la continuidad que tienes con el Evangelio. Esa lectura de la semana 28 del ciclo A, estoy hablando del ciclo A, domingo 28 del ciclo A, en este caso, si tú ves el título, va a decir, el Señor preparará un festín. El Señor preparará un festín. Y ahora si te vas al Evangelio, Hugo, si lo puedes mostrar allí, al irnos inmediatamente al Evangelio de esa semana, vas a encontrar el título que dice, a todos los que encontréis, convidadles a las bodas, ¿no? Entonces fíjate tú, el Señor preparará un festín. Y aquí vas a encontrar cómo se empiezan a hacer esta invitación para el gran banquete de bodas. Ahí está la relación entre la primera lectura y el Evangelio. Ya cuando leímos la primera lectura es probable que ya fuésemos a saber hacia dónde íbamos en el Evangelio. Y el Evangelio entonces nos está aclarando, nos está dando luces sobre el significado real y pleno que tendría ese texto del Antiguo Testamento. Ahora miremos, el mismo domingo 28, pero en el siguiente ciclo, en el ciclo B, ¿qué dice el título? Va a decir, en comparación con la sabiduría, tuve en nada la riqueza. Es una lectura del libro de la sabiduría, ¿no? No quiero la riqueza, quiero la sabiduría. Pero la sabiduría ahora, el Evangelio nos va a decir quién realmente es la sabiduría, que uno dijera, no quiero riqueza y prefiero quedarme con la sabiduría, porque es una persona, es Cristo. Y entonces se nos va a poner el texto del joven rico. Mira cómo la iglesia lo resalta en rojo, porque ahí le está dando el lineamiento al sacerdote también. A la hora de su predicación, le está resaltando en rojo la conexión de la que estamos hablando. Ya se le había dicho en la lectura primera, en comparación con la sabiduría, tuve en nada la riqueza. Y ahora fíjate lo que pone en rojo. Vende cuanto tienes y sígueme. O sea, ten en nada la riqueza que tienes, tenla en nada, y más bien, en comparación con esa riqueza, más bien ven a la sabiduría. Prefiero la sabiduría, que es Cristo, a la riqueza. Entonces, fíjate esa relación que hay. Primera lectura, Evangelio. Y en el ciclo C, domingo 28, mismo domingo 28, pero del ciclo C, al año siguiente,
nos vamos a encontrar con una lectura, si mal no recuerdo, Hugo, del libro de los Reyes, ¿verdad? Esa lectura, la primera lectura. ¿Y qué va a decir en el título? Que es la experiencia esta que tiene Naamán, que es curado de la lepra cuando va y se baña en las aguas, y es curado y limpiado de la lepra. Pero fíjate cómo resalta la iglesia el título, donde se dice, volvió Naamán a Eliseo y alabó al Señor. ¿Okay? Naamán, después de verse sano de la lepra, vuelve donde Eliseo y alaba al Señor. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? El texto que va a decir va a ser el texto cuando los leprosos estos son limpiados y se devuelve uno de ellos solamente a darle gracias al Señor. Y coinciden en el tema de que Naamán era sirio, era extranjero. Y aquí también este leproso se devuelve. Por eso el texto va a decir, no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Ese era el otro pasaje. Entonces tenemos ahí el domingo 28, hemos puesto en evidencia lo que estamos queriendo decir. Escogiendo un domingo vemos como la primera lectura tiene relación directa con el Evangelio. Lo que está diciendo Fabián nos ayuda a ver, y este es otro ejemplo del enorme énfasis y esfuerzo que hace la iglesia para darnos unas lecturas que sean totalmente enriquecedoras desde el punto de vista espiritual, que nos permitan profundizar de lleno en la palabra y ver esas conexiones que hacen confirmar, por supuesto, la belleza de la Sagrada Escritura y el hecho de que el Espíritu Santo las ha inspirado, ¿no? Fíjate, entonces he dicho dos claves o dos criterios, ¿verdad? El primero son los libros que se han asociado a determinados tiempos. Puse Pascua, Hechos de los Apóstoles, Adviento, Isaías, Cuaresma, puse a la parte final Juan, etcétera. Luego el segundo criterio era esta tipología, la armonía y conexión que hay entre primera lectura y evangelio. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio, digamos, es lo que la liturgia y la pedagogía que la liturgia quiere dar, porque la iglesia habla que el lugar privilegiado de la palabra de Dios es la liturgia. Yo puedo leer la Biblia y no es que pueda, debo leer la Biblia en mi casa, estudiarla, escudriñarla, pero no va a tener, digamos, el mismo efecto, llamémosle así, lo que es la lectura comunitaria en la liturgia, ¿no? Con el hoy, el odies, el hoy litúrgico, ¿no? Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcan el corazón. Lo que la liturgia hace en el momento que se proclama, ¿no? Que la hace viva, la hace eficaz, la hace actual. Entonces, no es lo mismo. Entonces, la liturgia pretende en ocasiones darnos lecciones. Entonces, por ejemplo, la iglesia va a tomar una parte del Génesis. Va a tomar primero el capítulo 2 del Génesis y el capítulo 3 del Génesis, ¿no? Cuando habla de la creación. Habla de la creación y luego habla de la caída como tal, de la creación y de la caída. Entonces, fíjate lo que ha hecho. No te está dando una lectura lineal, no. Tomó el capítulo 2 y de ahí tomó el fragmento de la creación y se fue luego al capítulo 3 y los une y te los entrega así en la lectura, ¿no? Te entregó la parte donde el hombre cae y donde el hombre fue creado. Y luego viene el Evangelio y te va a presentar el primer domingo de Cuaresma, te va a presentar a Jesucristo en las tentaciones, venciendo el Señor la tentación. Adán y Eva cayeron. Jesucristo venció la tentación. Y luego viene y hace una cuestión maravillosa y te pone la segunda lectura como una especie de bisagra aquí entre ambas, ¿no? Donde lo que está diciendo es que, mira las palabras estas, ya sabes para dónde va la iglesia sin necesidad de que haya una homilía, las solas lecturas, ¿no? Te va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, fíjate lo que ha hecho la iglesia. Te puso la creación y la caída en un solo texto, primera lectura. Te va a conectar esto con lo que va a ser el corazón, que es el evangelio. Entonces te está diciendo que Jesucristo fue tentado y como nuestros primeros padres que fueron tentados, ellos cayeron, Jesucristo fue tentado y venció.
¿okay? Venció. Y entonces Pablo entra como segunda lectura y a decirte, allá donde abundó el pecado, en Cristo sobreabundó la gracia. Entonces, eso lo vas a encontrar también en la liturgia. Entonces, esos son los tres criterios que, digamos, preponderantemente vas a ver en la selección que ha hecho la iglesia para darnos todo el banquete de la palabra que nos regala. Básicamente, esos tres criterios. ¿Okay? Bueno, eso era en relación con la primera lectura. Se proclama desde el ambón, por supuesto. Hay una aclamación finalmente al decir palabra de Dios, la asamblea contesta, ¿no? Te alabamos, Señor, te alabamos. Y luego la asamblea va a hacer suyo el salmo y a contestar, a responder esa palabra con el salmo responsorial. Hugo, y en particular a la audiencia, el salmo responsorial no se llama así porque hay un estribillo que la asamblea responde, ¿no? Eso no es esa. Hay gente que a veces dice, al salmo respondemos. Eso está equivocado. Nosotros no respondemos al salmo. Nosotros con el salmo respondemos la lectura que acabamos de escuchar. El salmo es una especie, incluso dicen los liturgistas, una especie de desarrollo poético de la primera lectura. Pero ahora la oración que el Espíritu Santo ha suscitado en el pueblo de Israel, esa oración la asamblea la hace suya y con ella le responde a Dios nuestro Padre. Respondemos con el salmo. El salmo es nuestra respuesta a la primera lectura y por eso tú vas a ver la íntima relación que hay entre esa primera lectura y el salmo. ¿Okay? Por ejemplo, tú te vas a encontrar un texto siguiendo hablando de la creación, donde el Señor crea, va, digamos, desarrollándose la creación. Y el Salmo va a decir, Señor, ¿cuántas son tus obras? Todas las hiciste con sabiduría. Estamos respondiendo admirados ante la creación, ante lo que se nos ha proclamado de la creación. Vamos a sentirnos tan maravillados que respondemos a Dios nuestro Padre con el salmo en ese sentido. El domingo siguiente se leería 16, si mal no recuerdo, del tiempo ordinario, se leería que Dios entonces creó al hombre, crea al hombre, y entonces el salmo va a decir, Señor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿No? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Entonces, maravillados, contestamos o respondemos con el salmo. Fíjate, Hugo, que Santo Tomás de Aquino dice algo muy bello sobre los salmos, ¿no? En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino va a decir que los salmos expresan en forma de alabanza todo cuanto contienen las Sagradas Escrituras. Imagínate, todo cuanto está contenido en las Sagradas Escrituras, los salmos lo expresan a modo de alabanza, Es precioso. Ahora, escúchame que de pronto pueda sonar poco humilde lo que voy a hacer, pero una referencia en mi canal, que como digo yo, que solo ven mi esposa y mi hijo, en mi canal hay un video de 14 minutos explicando justamente en uno de los domingos del tiempo ordinario, el Evangelio de San Marcos, que habla de Jesús, y se llama así, Jesús calma la tempestad. ¿Sabes dónde ocurre esa escena? Esa escena ocurre en el lago de Tiberíades o el lago de Genesaret, que también lo llaman. Ese lago que en el hebreo es el lago Kenerit. ¿Sabes qué quiere decir Kenerit? Es arpa o lira. Y el lago tiene justamente, así se llama, porque tiene una forma de arpa antigua de lira con la que se tocan los salmos, se cantan los salmos. Y justamente lo que pasa allí cuando Jesús calma la tempestad, que Pedro le dice, Señor, no te importa que nos hundamos, es como si en ese lago se estuvieran cantando los salmos, que ahí cito como 4 salmos para terminar en el 107, en el que se habla
se está salmodiando el poder de Dios al calmar la tempestad, ¿ya? Pero es toda una escena preciosa. Por eso lo que está diciendo aquí Santo Tomás, ¿no? Está diciendo que todo cuanto ocurre en las Sagradas Escrituras se expresa en los salmos a manera de alabanza, a manera de alabanza. Un beato que es cardenal o que fue cardenal, Ildefonso Schuster se llama, Hugo. Ildefonso Schuster dice que en las Escrituras se ha narrado la vida de Cristo por 4 evangelistas. La vida de Cristo se ha narrado por 4 evangelistas. Pero el corazón de Cristo también se ha narrado, pero en los salmos. O sea, los salmos son el corazón de Cristo, dice este señor Schuster. Y es algo parecido a lo que va a decir San Agustín, o a lo que primero dijo San Agustín, porque San Agustín dijo que Cristo, el Señor, ha penetrado el corazón de Dios, del Padre, ha penetrado el corazón de Dios, pero lo ha hecho a través de los salmos, a través de los salmos. Entonces, fíjate tú la belleza de los salmos. ¿Okay? De hecho, acá tengo una cita, Hugo, de el Catecismo, y es de San Ambrosio de Milán. Mira lo que dice San Ambrosio sobre el particular. Dice, ¿qué hay mejor que un salmo? Por eso David dice muy bien, alabad al Señor porque es bueno, salmodiar a nuestro Dios alabanza dulce y bella. Y es verdad porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la iglesia, melodiosa profesión de fe. San Ambrosio de Milán, Salmo 1:9. Aquí hay algo muy importante, Fabián. Hay algo muy importante en lo que acabas de decir. Es que el Salmo, como tú lo mencionas, es el corazón, ahí está la alabanza. Continuamente el salmista, ya sea a través de David o de cualquiera de los que intervienen, están alabando a Dios. Pero recordemos esto, es también palabra, es infalible. Es decir, esa es verdaderamente la alabanza que Dios ha inspirado a través del Espíritu Santo. Es como el Padre Nuestro, en el sentido de que es revelado, o sea, es revelado por Dios. Cuando San Pablo pide orar, dice, háganlo con cánticos inspirados, con salmos y con himnos. Esa es la estructura de la liturgia de las horas, ¿no? Sean las laudes, las vísperas completas, la hora nona, sexta, tercia, etcétera. Bueno, pero eso es otro punto. Pero aquí está, Salmo, para que lo anoten, Salmo 119, 164. 7 veces al día te adoro, porque tus juicios son juicios justos. Ahí está el sustento bíblico de la liturgia de las horas, ¿no? Dice San Agustín, ¿no? San Agustín dice que cuando en un salmo nosotros no hemos descubierto a Cristo, no hemos entendido su sentido. O sea, hablar de cristianizar, o yo no sé si mejor sería como cristificar los salmos. Por eso hay un liturgista, Félix María Rosena, él habla que cuando estemos en la celebración, nosotros tenemos que meternos en el salmo desde esa cristificación. O sea, él decía, el salmo lo podemos cristificar o por arriba o por abajo, y me voy a explicar. Cuando él dice que el salmo se puede cristificar por arriba, es poner en todo eso donde es yo, poner a Cristo, y donde es tú, poner al Padre, ¿no? Pero cuando ponemos a Cristo, nos ponemos con Él, ¿no? Con Cristo. Entonces, cuando estamos, y Cristo, por ejemplo, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras que están en el Salmo, ponerlas en boca de Cristo, junto con nosotros, al Padre, ¿no? Eso es cristificar el Salmo por arriba. Y cristificar el Salmo por debajo es poner nosotros en el yo y poner a Cristo en el tú, ¿no? Nosotros, ¿no? Por ejemplo, el miserere de David. Uno de los viernes del tiempo ordinario, en las ferias, si mal no estoy, el quinto viernes de
del tiempo ordinario, se lee el pecado de David con Betsabé. ¿Cuál es el salmo que acompaña ese pecado de David con Betsabé? Misericordia, Dios mío, por tu gran bondad, borra mi culpa, ¿no? El Salmo 50, si no estoy mal, el ¿no? Salmo 50, el miserere, correcto. Entonces, esto es el cristificarlo por debajo, ¿no? El ponernos nosotros en ese, cuando hablamos de la humildad, como el siervo que busca corrientes de agua, así te busco yo, ¿no? Entonces, eso deberíamos tenerlo muy claro, ¿no? Que no es quien está leyendo el Salmo, no están leyendo el Salmo, estamos orando y la asamblea está respondiendo la lectura y la palabra de Dios que acabó de escuchar, le está respondiendo a Dios nuestro Padre con ese Salmo. Entonces, estamos en ese diálogo, ¿ok? Estamos en ese diálogo. Pues terminado el Salmo, va a venir la segunda lectura. Segunda lectura, Hugo, recuerda, solo en solemnidades y domingos. ¿Ok? En las ferias no hay segunda lectura. En las memorias no hay segunda lectura. En las fiestas no hay segunda lectura. Y luego ya lo que vendría una vez terminada la segunda lectura es el aleluya. ¿Ok? El aleluya. El aleluya está considerado en la liturgia como un rito. O sea, es un rito. Y tú te das cuenta que a veces estamos sentados, acabó la segunda lectura, si estamos un domingo en misa, y entonces nos quedamos ahí sentados porque nos han enseñado que no, que nos colocamos de pie cuando el sacerdote también se pone de pie y se está cantando el aleluya, el sacerdote sentado, cantándose el aleluya. Entonces, no, nos ponemos de pie, inmediatamente termina la segunda lectura, nos ponemos de pie para aclamar la palabra de Dios que se nos va a proclamar. En este caso, Cristo Maestro, mismo Cristo, nos va a hablar en el Evangelio. Fíjate que aquí va a cobrar un papel importante el evangeliario, ¿ok? El evangeliario es distinto al leccionario. No sé si tienen claro también quienes nos oyen esa diferencia. El evangeliario, donde solamente están los textos del evangelio, en el leccionario están todas las lecturas. La gran mayoría de parroquias que yo conozco no tiene evangeliario, solamente tienen leccionario. Entonces, las catedrales tienen su evangeliario, los seminarios tienen su evangeliario, y alguna que otra parroquia juiciosa en la liturgia, como debe ser, tiene su evangeliario. Debe entrar siempre en procesión. En la procesión de entrada, el evangeliario entra, levantado, acompañado de unos cirios, entra el evangeliario y se pone sobre el altar. Mira que sobre el altar ni siquiera el misal debe permanecer en la credencia. ¿Okay? Hasta el momento de la liturgia eucarística es que se lleva el misal al altar, mientras el altar no debe haber nada en el altar. Bueno, salvo lo que le explicamos la vez pasada a los cirios, ¿no? O sea, el altar va directamente el evangeliario va directamente al altar. Correcto, ahí queda. Y al momento de la liturgia de la palabra y cuando toca el evangelio, el sacerdote en especie de procesión sale hasta el altar, hace una inclinación profunda, ora, hace una oración. Te voy a decir, Hugo, aun cuando no haya evangeliario, ¿no? Si nada más hay leccionario, el sacerdote se debe levantar y siempre debe ir al altar y profundamente inclinado va a ser la siguiente oración. Dice el misal lo siguiente. Dice, purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Esa oración la debe hacer el sacerdote en secreto, allí inclinado. ¿Okay? Y luego va hacia el ambón para proclamar el evangelio. Entonces, fíjate que esa procesión la debemos acompañar de pie cantando aleluya. Si hay evangeliario, entonces se lleva desde el altar con unos cirios encendidos en procesión el evangeliario hasta el ambón. Y de ahí se hace la proclamación. ¿Okay? La proclamación. Fíjate que el aleluya, que es de lo que estoy hablando en este momento, todavía no estoy hablando de la proclamación de la lectura. Hay unas frases de San Agustín donde se evidencia que el aleluya se cantaba por lo que pareciera solo en Pascua. Mira lo que va a decir San Agustín. Henos pues proclamando el aleluya. Es cosa buena y alegre, llena de gozo, de placer y suavidad.
Con todo, si estuviéramos diciéndolo siempre, nos cansaríamos. Pero como va asociado a cierta época del año, con qué placer llega, con qué ansia de que vuelva, se va. ¿Okay? Eso lo está diciendo San Agustín, dando a entender que en una época del año, en la Pascua, cantaban el aleluya. Hoy día, el aleluya, recuerda, se suprime en época de Cuaresma, el aleluya. Entonces, está suprimido en Cuaresma. En los demás tiempos, el aleluya se canta. Fíjate cómo el aleluya, sobre todo en la vigilia pascual, va a tener una particularidad para resaltarlo más, esto de que está hablando San Agustín, para resaltarlo más. ¿Y qué es lo que se hace en la vigilia pascual para resaltar el aleluya? Uno, que se debe cantar una especie de triple aleluya elevando la tonalidad. ¿Okay? Triple aleluya, elevando la tonalidad, cada vez más fuerte. No sé si has escuchado ese canto, esto ahorita que termine lo editas, ¿no? Y lo quitas, que yo no canto. Pero dice que aleluya, 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 el Señor resucitó. Y se va elevando la tonalidad. La asamblea repite, vuelve el aleluya, 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 el Señor resucitó, y la asamblea repite y se va elevando el tono. ¿Okay? Se va elevando el tono. ¿Eso es allí? ¿En qué parte es eso? ¿Antes del Evangelio? Sí, en este caso recuerda que estamos en la vigilia pascual y ese día ha habido 7 lecturas con sus respectivos salmos. Entonces, cuando ya viene la epístola, recuerda que viene la epístola de San Pablo, ya estamos como pasando al Nuevo Testamento, se canta el Gloria, ¿ya? Y cuando va a venir el Evangelio, habitualmente, el aleluya va con un verso o un versículo bíblico. En el leccionario, después que acaba la segunda lectura o el salmo, aparece aleluya, aleluya. Señor, te alabamos porque estas cosas se las has revelado a los pequeños y se las has ocultado a los sabios y entendidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es, digamos, el verso que el coro debería hacer suyo, practicarlo con la asamblea antes y hacerlo junto. Pero eso se suele omitir, lastimosamente. Entonces, sí, ese es el momento en el que antes del Evangelio se canta. Pero fíjate que para la vigilia pascual no entonas un verso, sino todo un salmo, el Salmo 117, lo entonas completo, con aleluya, ¿verdad? Es lo que llaman también el salmo aleluyático. Entonces, entonas el salmo, el aleluya, y luego viene el evangelio en la vigilia pascual. Digamos que tiene esa particularidad y lo entona el mismo presidente, el que está presidiendo la asamblea, lo entona. O sea, hay un énfasis que se le da en la vigilia pascual al rito del aleluya. Entonces, en nuestras celebraciones es estar atento a que el aleluya se tiene que cantar de pie y que estamos aclamando gozosos a Cristo que va a proclamar su palabra. San Jerónimo dice que en Palestina se encontraban personas que arando el campo entonaban aleluya, y que los que iban en sus barcas cuando se aproximaban entonaban aleluya. O sea, era como una especie de ejaculatoria impregnada, digamos, en el común. Recuerda que la palabra aleluya, que viene de jalel, de alabanza, si tú te fijas, en la última cena se dice que cantado el himno, se fueron al huerto de los olivos. ¿Cuál era el himno? En el Seder de Pascua el himno era el gran jalel, la gran alabanza. Esa gran alabanza estaba compuesta por los salmos 113 al salmo 118. Se recitaban corridos. Imagínate, del 113 al 118 era el gran jalel en la cena de Pascua. Entonces Jesús pero por lo menos no incluyeron el 119, porque entonces sí se hubieran demorado 3 horas. Tal cual. Entonces ahí tenemos esa expresión. Entonces el aleluya, que significa eso, alabanza o alabad a Yah, ¿no? A Yahvé, alabar a Yahvé, alabanza a Yahvé. Es la significación del aleluya, es eso, es una alabanza. Y luego sí vendría la proclamación del evangelio. Hugo, el evangelio, voy a tomar acá en el evangelio una cita de ver cómo la iglesia honra el evangelio de tal manera que nos
que miremos la relevancia que tiene, ¿no? Entonces simplemente los voy a enunciar. Aquí de pronto se me puede escapar alguno, pero mire. 1. La asamblea se pone de pie. Recuerda que estábamos sentados. La liturgia de la palabra empezó estando sentados. Los lectores subieron al ambón, se proclamó la primera lectura, se entonó el canto del salmo y hemos estado sentados. Hubo segunda lectura porque era domingo solemnidad, igual sentado. Pero ahora nos hemos puesto de pie porque se va a proclamar el evangelio. Nos pusimos de pie para recibir ese evangelio con el aleluya. ¿Ok? Entonces hay un primer punto para resaltar el énfasis que tiene. 2, el ministro que es inclinado hace la oración que hace un rato leí del misal, ¿no? La de purifica mi corazón para Dios Todopoderoso para proclamar dignamente tu santo evangelio. Recuerda, Hugo, que si es un diácono el que va a proclamar el evangelio, el diácono debe ir hacia el obispo, si está presidiendo, o el sacerdote, le dice, Padre, dame tu bendición, ¿no? Inclinado le pide la bendición y de hecho así lo hace el sacerdote, lo bendice y dice estas palabras: el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente su evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el diácono entonces va hacia el ambón a proclamar. Hay una procesión con ciriales. Ojo, esta procesión con ciriales desde el altar hasta el ambón es solo si hablamos de evangeliario. Yo no sé si tú has visto el concilio de Constantinopla IV, el de las imágenes, ¿verdad? Que te dice que honramos las imágenes y te habla que la honra como se ha venerado antiquísimamente la cruz del Señor y el santo evangelio, ¿verdad? Aquí está haciendo referencia al libro sagrado. El evangeliario siempre fue un libro construido en la iglesia, hecho, digamos, con todo el esplendor y siempre se ha venerado. Y se veneraba realmente. Exactamente. Mira que las liturgias, hay familias litúrgicas de Oriente que lo tienen en un tabernáculo, una especie de caja como de tabernáculo, así como guardando las proporciones del sagrario y el cuerpo y la sangre de Cristo. Se guarda el evangeliario en una especie de tabernáculo también, para mirar digamos, la estima con la que la iglesia tiene el libro sagrado, el libro del evangelio. Ojo, repito que no lo confundamos con el leccionario, el evangeliario igual se lleva en alto y recuerda que hay una bendición, Hugo, al final, cuando el sacerdote termina de leer, o el diácono, si el obispo está presidiendo y termina la lectura con palabra del Señor y la asamblea aclama, gloria a ti, Señor Jesús, el diácono o el sacerdote lleva el evangeliario al obispo, quien lo recibe y bendice a la comunidad con el libro. Ojo, solo si es el obispo, ¿no? Esa bendición la da solo el obispo con el evangeliario. El saludo a la asamblea, fíjate que es un saludo distinto porque los lectores se han subido y si tú miras la estructura que tienen las lecturas, pues el leccionario tiene, como decíamos, la identificación del texto. Eso no es más que poner el versículo, el libro, etcétera. El título que tiene, que lo dijimos ahorita que la iglesia selecciona, y luego cuando se dice lectura del libro de los reyes, etcétera, ¿no? Del primer libro de los reyes, etcétera. Y tiene una cosa que se llama el incipit, que es el principio, cuando la iglesia le ha añadido acá estas expresiones como que en aquel tiempo, oh queridos hermanos, esas expresiones que no es que vengan allí, pero para darle, digamos, el sentido litúrgico, una lectura de asamblea, se incluye esa expresión. Entonces tenemos el saludo a la asamblea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, ¿verdad? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, según San Mateo, y viene la asignación. Entonces el sacerdote signa con su dedo pulgar, con la yema, el dedo pulgar signa el libro. Recuerda lo que decíamos nosotros de tanto Tertuliano, año, no sé, 200, 220, Tertuliano,
y también lo corrobora Cirilo de Jerusalén, ¿no? El signo de la cruz que se hacían los cristianos en todo y aún en cosas hacían el signo de la cruz. Aquí se pide signar el libro y nosotros, el sacerdote también lo hace, se signa la frente, la boca y el pecho, ¿no? Como una especie de signarse el entendimiento, el signo de la gracia de entenderlo, también que nos permita lo que hemos entendido poder proclamarlo, pero sobre todo vivirlo, ¿no? Vivirlo, es la esencia de esto. Lo hacen los fieles, la incensación, Hugo, también, fíjate que no se ha incensado el leccionario en la primera lectura, en el Salmo, sino ahora en el Evangelio. Y esto tiene un gesto muy bonito porque si tú estás atento a la liturgia, el Viernes Santo y el Domingo de Ramos no se puede usar el incienso, se prohíbe el uso del incienso al libro. La razón es clara, vas a leer la pasión, la muerte de nuestro Señor. Entonces, en ese ambiente lúgubre en el que estás, no vas a estar en ese ambiente que generalmente solemne o festivo tiene el incienso. Entonces, te pide la liturgia para mirar eso. Los ciriales tampoco deben ir a acompañar, ¿no? Mira qué signo bonito, ¿no? Es la muerte. Entonces, entender todos esos signos que la liturgia tiene con un propósito, con un objetivo. Entonces, no se acompaña esta incensación ni el Viernes Santo ni el Domingo de Ramos. Bueno, aquí hay otra, veo por el tiempo no me quedo en ella, pero me detengo en esta última que sería el beso que se le da al libro. El beso sí es indistinto, ¿no? Si es evangeliario, si es el leccionario, el beso es a ambos. Y importante, Hugo, ¿tú sabías que hay unas palabras que el sacerdote debe decir cuando se besa el libro? Por lo menos en secreto, ¿no? Y esas palabras son pidiendo que las palabras del evangelio que acabamos de escuchar borren nuestros pecados, limpien nuestros pecados. Y a veces uno ve que el sacerdote ni beso al libro y mucho menos se le pasó. Bueno, uno no puede decir, pero ¿por qué él dice eso? Si él qué va a saber si eso es en secreto, seguramente el sacerdote sí lo dijo. Bueno, asumamos que sí, para no entrar en polémicas en ese sentido. Pero lastimosamente se ve, y eso es tomado de las escrituras. Recuerda usted cuando dice, ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. Y también dice San Pablo, también habla de eso, ¿no? Que el agua del bautismo que nos limpia y por la palabra. Ustedes están limpios por el agua y por la palabra. Y dice San Pablo, y el mismo Jesús en la cena le dice a sus apóstoles que están limpios. No todos, dice él, ¿no? Pero ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. Entonces, eso es lo que pasa también en la lectura. Una vez se proclama la palabra del mismo Jesucristo en la asamblea, el sacerdote ora para que esas palabras también borren nuestros pecados. Obviamente, esto no lo confundamos con una especie de exoneración del sacramento. En eso quiero ser claro. Entonces, terminado la lectura del Evangelio, pues pasaremos a la homilía, la explicación de estas cosas santas, como dice ya San Justino Mártir, ¿no? Que cuenta que se lee ampliamente la propia del sacerdote, del ordenado, ¿no? Fíjate que las lecturas son ministeriales, un ministro lector instituido puede leer, pero la homilía es única y exclusivamente del presbítero, del obispo o del diácono. Se prohíbe que laicos hagan la homilía. Está prohibido. Y he visto que se hace. Incluso hay sacerdotes que le dan la homilía como una especie de práctica para que vayan practicando a los seminaristas. Está prohibido también. Los seminaristas no pueden encargarse de la homilía. No es un espacio para practicar. ¿Ok? No es un espacio para practicar. Como decía hace un rato, debería ser en la sede. Se puede en el ambón, pero preferiblemente que sea en la sede, ¿verdad? En la sede. Insistir que sea con el ánimo de, digamos, comentar las escrituras. Hay veces que uno se da cuenta que no hay preparación de la homilía, lastimosamente no se prepara y entonces es vueltas. Hay cosas a veces, digamos, uno ve como por televisión, digamos que a veces la homilía se convierte como en el momento del sacerdote, ¿no? ¿Por qué digo el momento del sacerdote? Como que los ritos iniciales y luego la anáfora, la plegaria eucarística pasan a 1000. Hay un meme
no sé si lo has visto, pero es muy cierto, fíjate. Ponen a Flash y ponen el párroco, ponen, ¿no? Entonces ponen a Flash en la plegaria eucarística y un osito ahí como perezoso, como un osito en la homilía, ¿no? Entonces, homilía, 15, 20 minutos. Y lo que fue los ritos iniciales y la anáfora, la plegaria eucarística 2, que es la más corta, y a toda, ¿no? Entonces, como que si la homilía fuera el centro de la celebración, porque es el espacio donde el sacerdote habla, comunica, no sé, en fin, no quiero como a veces porque se puede entender esto muy de crítica, pero pues la intención es que en lo posible se pueda dar la seriedad que esto amerita, ¿no? Terminado esto, Hugo, la homilía, pues pasaríamos al credo, ¿no? A profesar nuestra fe con el credo. El credo estaba instituido exclusivamente en un primer momento para bautismos y confirmaciones. Yo creo que siglo V en adelante fue que ingresó a la liturgia eucarística, ¿eh? Pero antes era solo en bautismos y la confirmación. Y lo tenemos solo para los domingos, para las solemnidades, fundamentalmente. Recuerda que el credo, para los que no lo saben, es el símbolo de la fe, el resumen de nuestra fe. O sea, hemos proclamado las lecturas, etcétera, y ahora es como una especie de asentimiento a lo que hemos escuchado y proclamamos nuestra fe. Están las dos opciones: el niceno-constantinopolitano, que fue el que nació después de la revuelta de Arrio. La iglesia convoca concilio en el 325, el de Nicea, y ahí se dan estas proclamas que conocemos sobre Jesucristo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, etcétera. Y luego Macedonio viene con su revuelta, que el Espíritu Santo no es Dios, etcétera. La iglesia convoca a concilio al de Constantinopla y ahí se dan las proclamas del Espíritu Santo como Dominum et vivificante, Señor dador de vida, etcétera. Entonces, este es el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el que se pide que se haga. Igual para otros momentos se pide que se haga el llamado símbolo de los apóstoles, ¿no? El credo de los apóstoles. Hay una carta de San Ambrosio de Milán que le escribe al Papa de la época diciéndole que preserve el credo que hemos recibido de los apóstoles. Claro, esto se ha rastreado de dónde, y creo que el rastreo llega como hasta el año 115, más o menos, el credo, el llamado credo de los apóstoles. Esto no quiere decir que no venga de allá, pero simplemente digo que mínimamente se sabe que por el 115 ya estaba redactado este credo que se conoce como credo de los apóstoles. Y finalmente, ya para ir cerrando esto de la liturgia de la palabra, las preces, de lo que hablamos hace un rato, la oración universal, ¿no? Las preces, su oración universal, que ya hemos dicho la estructura que debe tener. Orar por la iglesia, orar por los gobernantes, orar por los que sufren y orar por las necesidades de los presentes, ¿no? Ese sería como el esquema fundamental de las preces. Es donde nosotros los laicos ejercemos de una manera más alta nuestro sacerdocio común. El sacerdocio común de los fieles, digamos, tiene su culmen en la oración universal, cuando el laico, desde el ambón, desde el cual es posible proclamar las intenciones de las preces, está en representación de toda la comunidad, digamos, elevando estas plegarias a Dios nuestro Padre, y se une la asamblea con el silencio, que en todo esto es importante los espacios de silencio, sea al terminar la primera lectura guardar silencio, o una vez que termina la homilía se pide y se sugiere que guardemos silencio, ¿no? Para meditar en todas estas cosas. Eso también en ocasiones se pierde. Si tú te fijas, el Viernes Santo, que no hay misa propiamente dicha, sino celebración de la pasión de nuestro Señor y muerte de nuestro Señor, hay una extensa oración universal. Ese día oramos, sí, por la iglesia, oramos por los que no creen en Cristo, oramos por los que no creen en Dios, por ateos, oramos por los que no creen en Cristo, por religiones como los musulmanes, entre otros, oramos por los judíos en particular, ¿no? Hay una oración, antes se decía los pérfidos judíos, y eso ha tenido una variación, pero pérfido viene de per antes y fides de fe, ¿no? Los que aún no alcanzan la fe.
pero la fe en Cristo, pero se le da otra connotación como injuriosa, y eso ha hecho que se moligere un poco esa parte. Pero es una oración extensísima que tenemos el Viernes Santo, pero en esa línea, ¿no? De orar por las necesidades. La iglesia siente suya las necesidades de todo el mundo, y entonces hace estas oraciones que llamamos oración universal, por eso su nombre de universal, ¿no? Oración de los fieles. Entonces, este sería la liturgia de la palabra que hemos visto hoy, que era la intención de cerrar con la liturgia de la palabra.